Queríamos agradecerles primero por estar aquí, por hacer esta cobertura. Quizás estos son los momentos más oscuros que está viviendo el Ecuador en la última historia de este nuevo siglo. Y eso se evidencia por el nivel de represión que se manifiesta por parte del régimen de Lenín Moreno. El día de hoy una marcha que era una marcha pacífica, que pretendía llegar hasta la Asamblea Nacional con cientos de compañeros y miles que se sumarán en horas más tarde, con el único fin de respaldar una decisión que ojalá sea una decisión responsable, coherente, apegada a principios y sobre todo a los principios legales y constitucionales que se establecen, y sobre todo acatando las disposiciones que emanan de otra función del Estado y de una autoridad como es una jueza nacional de justicia. Lamentablemente esa marcha que venía hacia la Asamblea Nacional fue brutalmente reprimida por parte de la Policía Nacional. A pocos metros de la Asamblea Nacional, compañeros y compañeras que hoy se encuentran presentes acá fueron agredidas por la Policía Nacional, que no tuvo el más mínimo reparo de golpear, con esas palabras, de golpear canallescamente, uso ese término, canallescamente a mujeres que estaban al frente de la marcha. Entre ellas a nuestra compañera Gabriela Rivadeneira, a quienes la golpearon en el piso, lanzándole inclusive los canes que tenía la Policía Nacional. A ese nivel ha llegado el Ecuador. Queremos hacer esta denuncia pública de la bancada de la Revolución Ciudadana del Movimiento Acuerdo Nacional, rechazando esos actos cobardes que buscan amedrentar a un pueblo que no se siente satisfecho con lo que ha venido haciendo el gobierno nacional. Esa es la primera parte de esta rueda de prensa que queríamos darles a conocer. Nuestra solidaridad a las compañeras que fueron ultrajadas el día de hoy por la Policía Nacional, a nuestros compañeros que fueron agredidos en el piso, colegas asambleístas, y a los compañeros y ciudadanos que estaban detrás. Rechazamos y responsabilizamos también. Responsabilizamos y le emplazamos al gobierno nacional a que en el ámbito de ese marco democrático establecido en la Constitución del 2008 se garanticen los derechos de los ciudadanos a poderse manifestar libremente en el Ecuador. Este es solo el inicio de lo que será un proceso que lo libraremos seguramente en las calles ante el desgobierno que hemos vivido durante este año. A continuación, nuestro compañero Pavel Muñoz, quien se referirá a los temas que tenían que tratarse en esta sesión con respecto al pedido de la jueza de la Corte Nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por hacer información, y eso es lo que les pedimos, no les pedimos nada más. Cumplan su rol, cumplan el rol que la sociedad espera de ustedes, y es informar. Y créannos que cuando fueron convocados a esta rueda de prensa lo hicimos con un solo objetivo: que pensamos que se debe resolver hoy en el pleno de la Asamblea Nacional en estricto apego al derecho, en estricto apego a la ley, a la Constitución. Evidentemente, como ya lo ha expresado Juan Cristóbal, mi compañero, lo que pudimos ver y lo que la sociedad ecuatoriana va a empezar a sentir es que los aires de libertad se han cambiado por aires de indignación. Porque en este momento nosotros vamos a representar la indignación de un pueblo que se siente traicionado porque está haciéndose lo que no se votó, traicionado porque le han dicho que tiene un comportamiento ovejuno, porque a los que votaron le dijeron que lo están odiando, porque han hecho otras políticas, han empezado a implementar una agenda neoliberal, y la cereza del pastel, hoy, represión. ¿Cuál es el pecado? Pensar distinto. ¿Y qué hace la Asamblea Nacional si no expresar voces distintas? ¿Qué hace la Asamblea Nacional si no dejar que el pueblo se represente? ¿Qué doble rasero que tenemos? Ayer estuvo aquí un ministro de Estado y las barras altas se llenaron. Y ustedes como prensa saben. Y ustedes saben que aquí la gente gritó, se manifestó y habló. Y se expresó democráticamente. ¿Hoy por qué? Porque somos nosotros. ¿Hoy por qué? Porque somos correístas. Porque han dividido al país entre correístas y morenistas. No, señores. Aquí lo que tenemos es un país que votó 14 elecciones y la última también, porque se siga construyendo patria, solidaridad, justicia, se garanticen derechos, se cumple esta Constitución, que es lo más, digamos, del logro mayor que hemos tenido en estos 10 años. Así que perdón la indignación, por favor transmitan lo que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Y nada más que eso, ¿sí? Déjennos a nosotros también informar.
Perdón por esto, pero evidentemente por Gabriela, por Byron, por Mauricio, por los compañeros que hoy no están aquí, porque no es que estén en otro lado, sino que recibiendo atención médica por la brutal represión que recibieron. Por eso no tenemos aquí a 4 compañeros que nos están faltando. Señores y señores, los invitamos para lo esencial. Y lo esencial, en un primer momento vamos a querer despojarlo de todo tipo de análisis, solamente de un relato de los hechos. Y el relato de los hechos es que en el año 2012 se comete un acto que está siendo investigado y fue investigado en ese momento por las autoridades colombianas, cuando se puso en conocimiento del Estado ecuatoriano, y ojo que hablo del Estado ecuatoriano, no de las autoridades de su momento. El Estado, representando en la Fiscalía, incluso pidió asistencia penal a la Fiscalía y al gobierno colombiano, al sistema de justicia colombiano. Ese apoyo demoró 2 años en venir al Ecuador, y hoy este tema evidentemente vuelve a estar en el análisis. Cuando está en el análisis, la Fiscalía lo que hace después de recibir un conjunto de versiones es considerar que el ciudadano Rafael Correa, el expresidente Rafael Correa, debería ser vinculado en el proceso por, digamos, la indagación que se estaba haciendo. Indagación previa, por favor, porque eso también que se le explique a la ciudadanía. ¿Cuáles son las instancias del proceso? Y estamos en el proceso de indagación previa, donde evidentemente habrá la posibilidad de que se planteen elementos de cargo, de descargo, se diga qué es lo que se hizo o no se hizo. En ese sentido, al existir un fuero de corte, en ese sentido, al hablar de un expresidente, en ese sentido, al hablar de un hecho que se cometió o que se pudo haber cometido en territorio colombiano, pero en la época en la que este ciudadano era presidente de la República, lo que hace entonces la Fiscalía es trasladar eso por el fuero que tiene también el expresidente a la Corte Nacional de Justicia. Una jueza, y señalo esto, una jueza, no un médico, no un sociólogo, no un compañero mecánico, no un compañero carpintero, no una compañera ama de casa, una jueza. Y cuando digo esto es la gente que sabe interpretar el derecho, la gente que administra el derecho para otorgar justicia. Ellos valorando, ella en este caso la jueza, valorando todos los elementos de juicio, valorando los marcos sobre los que debemos movernos, la Constitución y la ley, decide hacer lo que nosotros consideramos que en derecho corresponde. Y eso es entonces pedirle a la Asamblea Nacional en qué términos. Y por favor, permítame expresar los términos. Evidentemente no voy a dar lectura de todo, todo el pedido de la jueza. Pero hay una parte para que ustedes vean lo esencial. Dice, con estos antecedentes y previo a proceder, conforme lo establecido en los artículos 593 y 594 del Código Integral Penal, es decir, no solamente el 120 de la Constitución, también el Código Integral Penal. Dice la jueza, a fin de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y en garantía de los derechos de los procesados, a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad y en virtud del artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República, solicito a la Asamblea Nacional, paréntesis, no a la Presidenta de la Asamblea Nacional, ni a la Dirección de Comunicación de la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, solicito, dice, a la Asamblea Nacional la autorización, no dice el cambio del orden del día, no dice la resolución, la jueza dice, la jueza, insisto, la jueza, los encargados de administrar, ¿no es cierto?, justicia en este país, y además que proviene de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? ¿No es cierto?, de la Corte Nacional. ¿Por qué? Para que de alguna u otra manera vele por las garantías constitucionales, por la garantía del debido proceso. Dice la jueza que nos pide a nosotros la autorización para en el enjuiciamiento penal del ciudadano Rafael Correa Delgado, portador de la cédula tanto, conforme lo preconstante en la causa tanto, en la cual el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia solicitó al Congreso, de ese entonces al Congreso Nacional, se autoriza el enjuiciamiento penal para el expresidente Yamil Maguad. Esto es el antecedente y el pedido de la jueza. Ustedes vieron que lo que hizo la Asamblea Nacional es hacer un comunicado y decir que creían que eso no corresponde. Y todos los asambleístas, porque aquí creo que fuimos absolutamente todos, dijimos que el órgano que tiene que pronunciarse es el Pleno de la Asamblea Nacional, no la Presidenta, por respetable que sea su criterio. En ese sentido, la Presidenta, con apego también a la ley y con buen juicio, convoca para el día de hoy a las 4 de la tarde a que la Asamblea debata sobre esto. Debata sobre esto, y estoy diciendo claro lo que dice la jueza, porque la gente nos ha dicho, bueno, ¿de qué se trata esto? Por favor, ayúdennos a comunicar bien a la población ecuatoriana la autorización pedida por la jueza. ¿Y qué es lo que pasa ayer y qué es lo que se pretende hacer ayer? Un cambio del orden del día para que se diga que la Asamblea no es competente. Eso no está pidiendo la jueza. Y además, ¿qué sentido tiene un cambio del orden del día para que resolvamos algo que hoy estaba para ser debatido?
Aquí yo veo muchas caras de asambleístas, de comunicadores responsables. Ustedes saben que hemos cometido un error garrafal, estructural, debatir en los cambios del orden del día. Debatir, ¿no es cierto?, en las mociones de que se incorpore este tema. Debatir, ¿no es cierto?, qué carnaval es más bonito en el país. ¿Y dónde está la discusión sobre lo que está pasando en el Ecuador en materia económica, en materia tributaria, en materia de trabajo, en materia de garantía de derechos? Y ayer nuevamente, cumpliendo y haciendo eco de ese error capital, se pretende, se cocina, se prepara que sea en un cambio del orden del día, que un tema tan importante para el país, y ya voy a decir un segundo elemento por el cual es importante. El primero es evidentemente por derecho constitucional y legalidad. Un tema tan importante se debata, ¿no es cierto?, en un cambio del orden del día y no en pleno como corresponde. Es por eso, y para esto fue esta rueda de prensa, que nosotros hemos dicho, la posición nuestra es entonces que la Asamblea debata efectivamente y que tome una posición efectivamente y que entonces autorice o no el enjuiciamiento penal que está pedido por la jueza, que insisto, proviene de la Corte Nacional de Justicia, que insisto, administran la justicia sobre la base de conocer el marco legal y el marco constitucional. Eso es lo que corresponde. No caben aquí preparar cambios del orden del día, no caben aquí, ¿no es cierto?, digamos, camuflar intentos de que hoy se busca, ¿sí?, justicia en el país, o se busca esclarecer los hechos. Lo primero que se está haciendo es no respetando el debido proceso, y esa no es la forma de buscar esclarecer ningún hecho. Y lo segundo, por lo cual es importante, y con esto terminamos, es cuidado, y se está juntando todo lo que están juntando. Vean los niveles de aceptación bajísimos. Vean la ley, por favor. Vean la ley, ecuatorianos. La ley beneficia a quienes no votaron por este gobierno, y a los que sí votamos, a los que sí dimos la cara, hoy nos toca represión. Eso es lo que está pasando. Y adicionalmente a eso, se busca encauzar a alguien que en términos políticos representa, guste o no, a una buena parte de la sociedad ecuatoriana, el liderazgo de un proceso, no estamos personalizando nada, el liderazgo de un proceso que ha tenido un solo objetivo: transformar la realidad social, económica, política, cultural de este país. Esa es nuestra postura, eso es lo que defendemos en este país. Si se declara la improcedencia, ¿qué va a pasar entonces? Hay un elemento con el cual incluso se puede debatir. Cuando esto sucedió en la Asamblea de ese entonces también declaró, ¿no es cierto?, que no era competente. ¿Cómo se votó? Se votó con las 2/3 partes, ¿no es cierto? Ya, porque no estamos hablando de un tema menor, señores y señoras. Además, aquí hay un debate que los juristas dicen, habiendo pasado de esto más de 5 años, sí, y con el Código Penal anterior, cuidado, y van a decir que ahora se juzga con el Código actual. Con el Código Penal anterior, algunos juristas dicen que esto pudo entonces haber ya caducado. Otros, prescrito. Otros señalan, ¿no es cierto?, que la fundamentación no está bien hecha. Otros señalan que habiéndose, porque ¿qué está pasando? En el caso colombiano esto ya está juzgado, la gente está cumpliendo sentencia. Y entonces ya les advertimos, aquí hay medios internacionales. O es mucha casualidad que pase lo mismo en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. O no tenemos por lo menos la posibilidad de pensar que esto es una forma de utilizar la justicia para callar a los sectores progresistas. Eso lo juzgará, ¿no es cierto?, la ciudadanía. Pero ya también las mayorías al final decidieron sobre cuestiones que no parecían tan lógicas, pero decidieron y tuvieron las consecuencias que han tenido. Aquí le voy a decir lo que decidió la ciudadanía. Aquí decidió la ciudadanía en una ajuste electoral muy estrecha, continuar un proceso que tiene un nombre: Revolución Ciudadana. Y esa Revolución Ciudadana significa derechos, conquistas sociales, pensar en los trabajadores. Eso se resume en lo que nosotros siempre dijimos: primero la gente, luego el capital. Hoy está totalmente invertido, y por eso esta ciudadanía no votó. ¿Han podido ustedes conversar con sus ex coidearios de Alianza País? Porque algunos votaron ayer, digamos, de acuerdo con ustedes, ¿no? Pero ¿han podido conversar para ver si ellos también tienen su misma posición? Es decir, que esto debe llegar a la autorización o no de la Asamblea. Tiene una cosa clara: nosotros, si hay algo que tenemos claro, es no querer hacer la oposición que nosotros tuvimos en 10 años. Esa fue la oposición del todo no, esa fue una oposición que no conversaba, esa fue una oposición que siempre, independientemente de lo que usted haya dicho, ley de comunicación, herencia, plusvalía, lo que fuera, siempre fue no. Nosotros hemos mantenido abiertos todos los canales de diálogo con todas las fuerzas políticas, y particularmente con la fuerza de Alianza País, a pesar de que ustedes saben esos claros distanciamientos. Ayer la gente, por eso es que dicen ahora entonces que ha sido una unión de los correístas. Por favor, además demos un paso a un lado. La política está siendo mucho más, digamos, compleja que esto. Y entonces los compañeros
¿sí? O compañeros que votaron ayer, tendrán sus razones, tendrán su juicio, ellos habrán querido que sea hoy que se debata y no un cambio del orden del día. Díganme ustedes, juzguen ustedes ese comunicado de prensa, juzguen por favor ustedes. ¿Qué se dijo que se va, ¿no es cierto?, que veníamos al país de la pacificación, y lo que se dice es los que hoy fungen de morenistas, ¿sí? Lo que están diciendo entonces es que independencia de funciones, y como presidentes del movimiento político, usando los órganos comunicacionales, le jalan las orejas a quienes contuvieron. ¿Qué comportamiento tuvieron ayer algunos? Comportamiento ovejuno. ¿Y acaso no había que dejar eso atrás? Y entonces el problema va siendo muy complejo. Hagamos buena comunicación, hagamos buena política, ayúdennos, nosotros les podemos ayudar también a eso. Pero lo que está viviendo el Ecuador, de violentar el debido proceso, la institucionalidad y el marco legal, es una cosa que debe ser advertida. Muchísimas gracias, señora. Gracias.